El Señor les bendiga, amados hermanos. Qué grato y qué placentero es para nuestros corazones el día de hoy reunirnos para alabar al Señor, venir a su palabra, aprender más del Señor y fortalecer nuestra comunión con Él. Quisiera rogarle al Espíritu Santo para que Él sea ayudándonos a discernir, a comprender y a poner en práctica lo que hoy Él tenga para nosotros. Así que acompáñame a orar, por favor, antes de ir a las Escrituras. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia, Señor. Gracias porque hoy, Señor, nos das un día más de vida para poder escuchar tu voz, para poder acercarnos a ti y saber que tú tienes algo para nosotros nuevo. Señor, hoy nos disponemos delante de ti con actitud de arrepentimiento, con actitud dispuesta, Señor, a escuchar tu voz. Pero también rogamos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a poner en práctica y a tomar el desafío con responsabilidad que tengas para nosotros hoy. Habla nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a discernir, Padre, lo que diga tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en una serie donde hemos estado estudiando en Apocalipsis el mensaje que Cristo tiene para las iglesias. Así que me gustaría que el día de hoy estemos revisando ya la penúltima iglesia de esta serie, que está en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Y vamos a estar meditando el día de hoy en el mensaje que tiene Cristo para la iglesia de Filadelfia. Así que por favor ya vaya buscando Apocalipsis 3, vamos a estar meditando en los versículos del 7 al 13. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Y antes de poder leer la porción bíblica, me gustaría poner en contexto algo básico, algo que siempre lo hacemos, y es respecto a la ciudad en la que está ubicada esta iglesia, la ciudad de Filadelfia, que fue fundada más o menos unos 190 años antes de Cristo. El nombre Filadelfia viene del término griego philos, que significa amor fraternal. Está ubicada en Asia Menor, la que actualmente es Turquía, y en la que en esa época era una ruta importante comercial. Eso es lo que sabemos un poco de la ciudad de Filadelfia. Y Jesús escribe un mensaje por medio de su profeta para que nosotros podamos atender. Y no solamente, como les he venido diciendo con el pastor Luis, este mensaje es un mensaje para esa iglesia en específico, sino que a través de ese mensaje nosotros como iglesia también podemos conocer más a Dios, conocer a esa iglesia en particular, pero también ver en cómo nosotros podemos como iglesia hoy en la actualidad atender al llamado de parte del Señor según la situación en la que estamos. Así que ahora sí, acompáñenme, vamos a leer Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en Reina Valera, lo puede leer también. Sígalo con su mirada. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ok, como hemos ya recalcado en mensajes anteriores, el mensaje de quien escribe, o el autor de quien escribe estos mensajes a las iglesias es Jesucristo. Y se lo escribe a los ángeles de esas iglesias que
creemos y por lo que hemos estado estudiando seguramente son los líderes, pastores o ancianos que están al frente de estas iglesias. Y el mensaje comienza diciendo y recordándonos una vez más quién es el que escribe, quién es el que emite el mensaje, cuál es la identidad de quien emite. Y esta vez habla y dice, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Santo y verdadero, dos características que solamente le pertenecen a Dios. Dos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Y esto por si algunos todavía dudan acerca de que Jesús es Dios. De que si Jesús solamente fue un profeta o solamente fue un maestro o solamente fue un ungido de Dios. Acá, por si le queda duda a alguien, dice, escribe aquel, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Para recalcar un atributo divino y una vez más enseñándonos las Escrituras la divinidad de Jesús, la identidad de Jesús como Dios. En otras palabras, está diciendo Jesucristo, les escribe aquel que es perfecto, sin pecado, aquel que no miente, y el que escribe esto es aquel que le da seguridad a ese mensaje. Por lo tanto, no hay que poner siquiera en tela de duda algo de lo que vayamos a escuchar, porque el que está escribiendo esto es santo y es verdadero. No hay por qué dudar. Y es interesante esto, ¿no? Es como cuando alguien nos dice, antes de decirnos el mensaje, mira, pero ten en cuenta que lo que te voy a decir es verdad. O sea, no vayas a tener duda alguna de lo que te voy a decir es verdad. No sé cuántos hemos tenido un diálogo con alguien y antes que nos diga algo, mira, por sorprendente que esto sea, así creas que te estoy mintiendo, en realidad no dudes, porque lo que te estoy diciendo es verídico, es verdad. Y a veces así nos toca ir, ¿no? Ante alguien que tiene una incredulidad en su corazón y nos toca decirle, mira, lo que te estoy diciendo es real, es verdad. Y así comienza Jesús hablando no solamente de lo verdadero que es el mensaje, sino de quién escribe el mensaje, que es santo y verdadero. Así que no deberíamos tener duda alguna acerca de lo que vamos a escuchar el día de hoy con respecto al mensaje a esta iglesia. Luego menciona y dice, al que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Y esta es una referencia directa a una profecía del Antiguo Testamento. Si usted va a Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22, vamos a encontrar aquí una pequeña profecía que se le da a quien era el administrador o el tesorero de el rey Ezequías, rey de Judá, más o menos unos 700 antes de Cristo. Había un administrador, un gobernante allí que estaba después del rey, que era el que se encargaba de toda la parte administrativa llamada Sebna. Y en Isaías se le da una profecía a este hombre, y la profecía es bastante fuerte. Voy a leerlo, Isaías 22, versículos 20 al 22, dice, y entonces llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con tus vestiduras reales y le daré tu título y tu autoridad. Y será un padre para el pueblo de Jerusalén y de Judá. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real, y cuando él abra puertas nadie podrá cerrarlas, y cuando él cierre puertas nadie podrá abrirlas. Eso dice la profecía de Isaías cuando se dirige a un hombre llamado Sebna y le dice, mira, por cuanto tú has hecho cosas malas, tú vas a ser reemplazado por otro hombre llamado Eliakim. Y a este hombre llamado Eliakim es que se dan las mismas palabras que menciona acá Jesús, que se le dará la llave de David, y lo que él abre nadie podrá cerrar, y lo que él cierre nadie podrá abrir. Entonces nos encontramos aquí en una profecía que menciona una figura de Cristo, un precedente sobre lo que habría de venir en Cristo Jesús. Es decir, lo que se le dijo acá a Sebna por medio del profeta Isaías era algo que habría de cumplirse en Cristo Jesús. Y así vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas profecías y muchos tipos de Cristo, que es una figura que se usa en el Antiguo Testamento para entender la identidad de Cristo mucho antes de que Él lo conociéramos. Entonces, así vemos que en esta profecía, algo que se dijo 700 años antes de Cristo, hablaba acerca de quién era Jesús, de la identidad de Jesús. Entonces, ahora que leemos estas palabras, y Jesús mismo se refiere a él como el que tiene la llave de David,
y el que abre estas puertas que nadie puede cerrar y las que las cierra nadie puede abrir, entendemos la referencia a Jesucristo. Y sabemos en los evangelios que lo que dice allí es verdad, porque también hay otras profecías acerca de que Él sería el rey del linaje de David, que tomaría la autoridad absoluta para un reino que no tendría fin. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una profecía en Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6, dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, y él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia, y en ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Y así muchas profecías que hablan acerca de la promesa que Dios hizo a David de que de su linaje vendría un descendiente que mantendría su reinado perpetuo, eterno. Entonces, esto no es algo que solamente lo conocemos en Apocalipsis o por la referencia en Isaías, sino que lo vemos en muchas profecías como esta que acabo de leer, o también cuando el ángel habla a María en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33 dice: no tengas miedo, María, le dice el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos una y otra vez en las Escrituras el cumplimiento de la promesa que Dios hace a David, y hay un pacto que en la teología se conoce como el pacto davídico, acerca de cómo el reino de David tendría perpetuidad por medio de su descendencia. Pero ¿de qué descendencia hablamos? Hablamos de un descendiente en específico, que es Jesucristo. En Jesucristo encontramos el rey prometido, no solamente el profeta prometido, el Mesías prometido, sino el rey prometido, que haría que ese reino que Dios habría establecido sobre su pueblo se mantenga por perpetuidad y no tenga fin. Entonces vemos cómo en esta referencia que hace Jesucristo de sí mismo como la llave de David, vemos cómo no es algo nuevo, no es algo diferente a lo que la Biblia misma ya había anunciado. Acerca de la identidad de Jesús como rey y como administrador fiel del reino de Dios, como quien tiene la autoridad máxima en su reino, y es Él el quien en esta ocasión escribe a la iglesia de Filadelfia, quien es el único, quien tiene el poder para abrir las puertas del cielo, del reino, y por medio de Él es que tenemos acceso a ese reino para salvación, y por medio de Él también es que es negado el acceso a aquellos que no creen. Porque es por medio de la fe, dice las Escrituras, la fe en Cristo, que podemos tener esa promesa de vida eterna y acceso al reino de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, ya que es imposible para el hombre cumplir la ley de Dios a cabalidad, y todos delante del Señor somos culpables, porque es imposible para un hombre caído, un hombre lleno, hombre o mujer, que en su corazón aloja maldad y que hay pecaminosidad, es imposible que sea aceptado delante del Señor, y siempre seremos encontrados culpables delante de Dios, y por eso es que hemos sido separados y hemos sido puestos o hemos sido declarados enemigos de Dios. Por eso es que entonces leemos en las Escrituras que Dios envía a su Hijo para morir por nuestros pecados, como el único mediador que nos puede acercar al Padre, y por medio solamente de Él es que nosotros podemos encontrar esas puertas abiertas para salvación. Por medio de Él nosotros somos perdonados, limpiados y merecedores de las promesas de Dios para la eternidad, solamente por medio de Él. Eso es lo que dice esta referencia. Él es el poseedor, Él es la llave misma de David, y Él es el único capaz de abrir las puertas del cielo para nosotros. Ese es el que escribe a la iglesia de Filadelfia. No es un ángel cualquiera, no es un profeta cualquiera. Es el que tiene la llave y el acceso al reino.
Es aquel que murió por los pecadores para que tengan acceso a la salvación. Y esto, yo mientras lo leía decía, qué grato es recordar. Qué grato es recordar que este mensaje lo está dando aquel que no solamente habló desde los cielos y dijo, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, sino aquel que vino a morar con nosotros, palpó y vivió en medio de nosotros y palpó la injusticia de este mundo y cargó sobre sus hombros el pecado de la humanidad y siendo obediente fue a la cruz, tomando nuestro lugar, el lugar que a nosotros nos correspondía, para que así entonces nosotros podamos ser perdonados. ¿Se entiende lo que está diciendo Jesús cuando comienza a escribir esta carta? Escribe aquel que es santo y verdadero, pero también escribe aquel por el cual todos tienen acceso al reino. No hay otro por el cual nosotros podamos venir delante de Dios y encontrar aceptación como el mundo a veces cree o las religiones creen. Oh, no, es que haciendo unas pocas obras o haciendo unas obras, entre comillas, bastante buenas o lo suficientemente agradables ante la vista de los hombres, es que nosotros nos encontramos el lugarcito, ¿no? En el cielo. Entonces, allí encontramos a la gente buscando el perdón de Dios a través de buenas acciones, desestimando por completo a Jesucristo. O estimando a hombres o mujeres que, siguiendo a Cristo mismo, hicieron muchas cosas para el Señor, y de siendo declarados santos y hombres puros y hombres piadosos, entonces los hombres lo han tomado como referencia no solamente para imitar su conducta, sino para elevarlos a un lugar y a un sitio en el cual hay hombres y mujeres que hoy en día están rezando y adorando y teniéndolos como ídolos. En vez de reconocer por quién fue que esos hombres y mujeres vivieron esa vida piadosa, reconociendo quién es Cristo en la vida de estos hombres santos y quién es Cristo para nosotros hoy. Porque asimismo hoy, aunque usted diga, no, pero es que los cristianos ya la tenemos clara. No, hoy en día también hay mucha gente que llega a las iglesias un domingo creyendo que porque llegan a la iglesia el domingo y congregándose un domingo entonces van a ser salvos. O creyendo incluso que estando en la religión correcta, donde se predica la sana doctrina, van a ser salvos. Lo cual las Escrituras niega rotunda y completamente. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro acceso, no hay otra llave, si no es Jesucristo por el cual el hombre puede ser salvo. No hay otra manera. Y ese es el que escribe a la iglesia de Filadelfia. El santo, el verdadero, el único que puede otorgar salvación. Ese es el que escribe y que hoy nos da este mensaje. Por eso, atención hermanos, atención iglesia, ¿qué es lo que va a decir el santo, el verdadero, el único con las credenciales suficientes para darnos salvación? Luego sigue diciendo, y aquí viene el mensaje que le da a esta iglesia, que normalmente hemos visto que en la mayoría de casos se da, como les decía, una especie de diagnóstico donde Jesucristo hablándole a las iglesias de estas ciudades les dice, he aquí yo reconozco que es algo malo, ¿verdad? Y los reprende a esa iglesia. Y nosotros también salíamos ahí reprendidos cada vez que estudiamos, cada domingo, estos mensajes, porque decían, nosotros nos parecemos a esta iglesia también en este aspecto, hay que mejorar, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Pero cuando vamos a comenzar a leer ahora y volvamos a Apocalipsis 3, vemos que no hay una reprensión por algo malo, sino un reconocimiento de lo que estaba haciendo esta iglesia y que debería traer un mensaje de ánimo para nosotros hoy también. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 3, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dice, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Y esto lo hemos mencionado también domingos atrás. Lo que hace la iglesia y lo que hacemos los cristianos, sus hijos, no es algo oculto para el Señor. No es que el Señor no nos está mirando y entonces hagamos nomás aquí en voz baja, como dicen por ahí, ¿no? Escondidos debajo de la mesa, esto puede ser que el Señor no nos está mirando. No, sus ojos están en todas partes. Y es evidente todo lo que nosotros hacemos como iglesia y como hijos. Y nada está oculto delante de Él. Y dice, yo sé todo lo que haces. Porque aún no solamente es que nos ve, aún conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones. Aún antes de hacerlo, ya Dios conoce
lo que nosotros estaríamos dispuestos a hacer. Dice, yo sé todo lo que haces, y ahí luego dice, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y aunque algunos dirían, bueno, esta puerta tal vez se está refiriendo a la puerta de salvación, yo te he abierto la puerta del reino de Dios para que puedas entrar al reino y nadie va a poder cerrar esa puerta que yo he abierto para que la iglesia pueda entrar. Cuando nosotros vemos esta referencia de puertas abiertas en el Nuevo Testamento, no solamente hace referencia a la salvación como tal de X grupo de personas. Dice Colosenses 4:3, escribe Pablo en Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y en 2 Corintios 2 y 13 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Entonces el Nuevo Testamento, esas puertas que se abren no solamente se refiere a las puertas del cielo para salvación de X o Y personas, sino también la oportunidad que Dios abre para que muchos alcancen salvación. La oportunidad de que la misión de Dios no solamente esté encerrada a un grupo de personas exclusivamente, y estamos hablando acá de la iglesia de Filadelfia, sino la puerta y la oportunidad que se abren por medio de Cristo, porque Él es el que dice acá que abrió esa puerta, para que aquellos que no le conocen y aquellos que aún no son parte de esa iglesia tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Y esto es lo que recordaba Pablo acá en estos 2 versículos que acabo de leer. Entonces algunos dicen, bueno, esa puerta que se menciona acá, no solamente puede ser las puertas de salvación para la iglesia y aquellos que creen, sino la oportunidad para que muchos más, escuchando el evangelio y poniendo su fe en Cristo Jesús, puedan ser salvos. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque tienes poca fuerza. Porque tienes poca fuerza. Yo te abrí la puerta porque tienes poca fuerza. Y por eso el título de esta enseñanza es Una iglesia débil. Y yo quiero aclarar esto, porque no estamos hablando de una reprensión de parte de Jesús diciendo, es que tú eres débil, como si algo moralmente malo hubiesen hecho, sino está reconociendo que esta iglesia es una iglesia de poca fuerza, débil, y que Él en su poder tiene que actuar para abrir las puertas necesarias. Y más bien yo creo que es un gran reconocimiento. ¿Por qué? Porque no es menospreciar cuando una persona reconoce sus limitaciones delante del Señor. Cuando una persona reconoce que hay cosas que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y delante del Señor nos reconocemos como débiles. Ahora, yo sé que estamos en una generación en la cual inclusive los cristianos nos jactamos de siempre estar empoderados y victoriosos. Y siempre creer que porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces nada malo nos puede pasar. Y vivimos en la época de la motivación y el coaching que te dice que siempre tienes que andar con la motivación suficiente creyendo que Dios ya te ha otorgado o Dios ya te ha dado todo lo que tú eres merecedor. Y hay un mensaje allí en medio de las predicaciones, si usted busca ahí en internet o va a alguna iglesia, va a escuchar mucho de esto. Mucho de un mensaje motivacional, más que bíblico, en el cual no se le dice al cristiano, reconócete como débil, porque cuando tú te reconoces como débil, entonces entenderás que en tus fuerzas no es que actúas, sino que es en las fuerzas que te da el Señor. Sino más bien es reconócete como fuerte, con orgullo. Ahora, no digo que la Biblia no diga que nosotros debamos reconocer que somos fuertes en el Señor. Pero hay que primero, antes de reconocer aquello, la fortaleza que viene de Dios para nuestras vidas, lo primero antes de llegar allá es poder reconocer nuestra debilidad. Poder reconocer cuánto necesitamos de Él. Poder reconocer que hay puertas que nosotros no podemos abrir. Poder reconocer que nosotros somos débiles realmente. Pero aún en medio de esa debilidad, dice aquí las Escrituras,
han obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. O sea, no porque tengan poca fuerza y sean débiles en ciertos aspectos, significa que ellos habían obedecido a medias la palabra del Señor. Ay, no, es que nosotros no sabemos mucho de las Escrituras, tenemos poco entendimiento, y por eso es que aquí hay hermanos en la congregación que hacen cosas que no son agradables a Dios, porque nosotros somos débiles en cuanto al entendimiento, o somos débiles para hacer X o Y cosas, y se escudaron en eso diciendo, es que no tenemos la fuerza para poder negarnos al pecado y decirle no al pecado. No tenemos. No. Acá dice que aunque eran débiles, obedecieron la palabra del Señor y no negaron el nombre de Cristo. Por eso yo veo acá que no hay una reprensión, más bien hay un reconocimiento del poder de Dios actuando en esta iglesia. Y eso debería ser de mucha motivación para nosotros también hoy, no solo para la iglesia de Filadelfia, al cual fue escrito este mensaje, sino a nosotros como cristianos, que hoy en día nos reconocemos como débiles porque a través de este mensaje encontramos el aliento suficiente de que si hay algo en lo cual necesitamos tener victoria, la podemos obtener por medio de aquel que es el único capaz de abrir las puertas que nosotros no podemos abrir. Que es Él el que nos da la victoria y es Él el quien abre esas puertas. Por eso el reconocer nuestras limitaciones o debilidades como iglesia o como cristianos no es malo, ni una falta de fe, ni una baja autoestima, por si alguno acá lo llega a pensar. Si aprendemos a reconocer delante de Dios que somos débiles, delante del Señor, con una actitud correcta, entonces lo estemos haciendo como algo que Dios reconoce como bueno, como un corazón humilde. Porque aprendemos a reconocer cuando somos humildes y cuando nos reconocemos como débiles que Él es el Todopoderoso, que Él es nuestra fortaleza y que Él es el único que puede abrir las puertas que nosotros no podemos abrir en nuestras fuerzas. Y hablando de esas puertas para compartir el Evangelio, ¿cuántos de nosotros no podemos hoy reconocer que hay muchas puertas que nosotros hemos querido abrir y que la verdad es que no se abren en nuestras fuerzas? ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares a los cuales queremos hablarles de Cristo, pero no nos dan oportunidad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos tal vez compañeros de trabajo que sabemos que están pasando situaciones difíciles y les hablamos de Cristo, pero sencillamente no nos escuchan o se hacen los locos, como decimos por ahí, y no están dispuestos a escuchar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros no tenemos vecinos tal vez? Personas cercanas. O hemos querido de alguna manera influenciar con el Evangelio y la verdad es que la gente ha cerrado su corazón. ¿Cuántos de ustedes no han invitado a personas tal vez a la iglesia y les han dicho no, después? Ahora no. Todos nosotros nos podríamos reconocer que hay puertas que han estado cerradas no sé por cuánto tiempo, tal vez por muchos años, en cuanto a las oportunidades para predicar el Evangelio. ¿O cuántos de ustedes tal vez han dicho, como en estas últimas semanas hemos reconocido la grave crisis social y política en la que vive este país? ¿Y cuántos de ustedes como cristianos no hemos dicho, ay, qué si los gobernantes y los políticos y las autoridades de este país conocieran a Cristo? ¡Wow! ¡Cuán diferente fuera! Pero vemos que la iglesia no ha tenido la fuerza suficiente como para poder oponer personas temerosas del Señor en esos cargos o poder hablarles del Señor, influenciar en estas personas. O sea, la iglesia, no solo unidos, la iglesia en Ecuador, yo creo que aún sigue siendo y reconociéndose, y debería hacerlo, como una iglesia débil en algunos aspectos. Aún seguimos siendo menos del 20% en Ecuador según las estadísticas. Y aún yo no he visto las estadísticas en comparación con otros países, pero cada vez que yo voy a algún evento de misiones, yo sí noto claramente que somos el país que menos misioneros enviamos al mundo todavía. Por eso la iglesia este año ha tomado mayor ímpetu con el tema de las misiones transculturales, no solamente nacionales, sino transculturales. Porque creemos que cuando Dios pone en nuestros corazones y abre nuestros ojos hacia la misión más global, por ejemplo, en el tema de misiones, hay cosas que nosotros como iglesia débil no vamos a poder hacer. Pero en el Señor seguramente seremos fortalecidos y Él abrirá las puertas para hacerlo. Y ahora justamente estoy
mirando y observando lo que las iglesias en Ecuador están haciendo con respecto a la misión de Dios. Y a veces la verdad es que me detengo y digo, qué triste que las iglesias solamente estemos pensando de puertas para adentro en las bendiciones que Dios nos va a dar y las promesas que Dios nos da para que nosotros prosperemos, para que nosotros tengamos vidas más cómodas y vidas más acorde a los títulos y al tiempo que somos cristianos, y no pensamos en el prójimo, no pensamos en la gente que no tiene a Cristo, no pensamos en las etnias como hoy orábamos, que ni siquiera hay un solo cristiano. Y allí nos hemos encerrado. Yo creo que en ese aspecto, la iglesia de Ecuador en general, deberíamos reconocernos como una iglesia débil, pero deberíamos orar confiando de que creemos un Cristo que así como le abrió la puerta a la iglesia de Filadelfia, nos las puede abrir a nosotros, para que el evangelio sea predicado no solamente en Ecuador, sino hasta cada etnia o rincón de la tierra, donde el Señor mismo nos ha llamado a llevar su palabra. Amén, hermanos. Estamos entendiendo que este mensaje debe ser de ánimo para nosotros, porque aunque somos una manada pequeña, el Señor se le ha placido darnos el reino. Aunque somos una iglesia pequeña, tal vez numéricamente, a Él jamás le ha importado. Cada vez que el pueblo de Israel iba a la batalla, el Señor se encargaba de que no fuera por la cantidad de soldados que ellos obtuvieran la victoria, sino era porque unos pocos obedecían lo que el Señor les decía y el Señor les daba la victoria. Eso es lo que está diciendo acá el Señor a la iglesia de Filadelfia, y quiero que nosotros también entendamos, hermanos. No se trata de los fuertes o de los habilidosos que seamos nosotros como cristianos. Se trata de su poder en nosotros. Es por medio del poder del Espíritu Santo que nosotros hoy hacemos la misión de Dios, hablando de las puertas abiertas para salvación de aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio. Si hay alguien que te escucha, si hay alguien que acepta tu invitación de Cristo, si hay alguien que te acepta la invitación a la iglesia, si hay alguien que abre las puertas de su corazón y te cuenta algo y acepta una oración y dice, yo quiero también conocer a ese Cristo, no es por nuestras fuerzas, hermanos. Es porque el Espíritu Santo está obrando y es Él el que ha abierto esa puerta para que el Evangelio sea predicado y Él sea glorificado. Amén. Amén. Reconozcamos que nosotros somos siervos de Dios. Reconozcamos que es en su poder en el que nosotros actuamos. Y aun cuando hay una victoria de parte nuestra, usted dice, obtuve una victoria. ¿Por qué obtuviste la victoria? ¿Porque eres muy sabio, eres muy saludable? Como dicen en mi tierra, eres muy bacán. No, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted obtiene una victoria, una puerta abierta, algo que usted pueda llenarse de gozo y reconocer que es algo bueno, siempre dele gracias al Señor. Porque Él es el que tiene las llaves de David. Él mismo es la llave y la puerta para todas las victorias que nosotros podemos obtener. Vengamos con humildad delante del Señor, reconociendo cada día que Él es el único capaz de abrir esa puerta como se la abría a la iglesia de Filadelfia. Hermanos, si usted mira la historia, los grandes avivamientos donde no solamente cientos, sino miles se convirtieron al Señor, créanme que no comenzaron con una multitud de gente haciendo cosas para Dios, como a veces se nos lleva a pensar. Dice, ¡ay, debemos ser una iglesia grande que evangelice mucho a todo Guayaquil! Y ahí sí entonces el Ecuador conocerá a Cristo. ¿Sabe cómo comenzaron los grandes avivamientos? Comenzaron con 2 o 3 reunidos en una casa, de rodillas, orando y rogando al Señor que Él sea el quien abra las puertas. Nunca comenzaron con las muchas cosas visibles por fuera, siempre comenzaron en lo secreto. Cuando hubo el testimonio de que una ciudad entera, la mayoría llegó a conocer a Cristo, y la verdad es que habían momentos en la historia en cual muchas ciudades, los templos ya no eran suficientes para poder darle asiento a los congregantes y tenían que hacerlo incluso en carpas o afuera en las calles porque ya no entraban. Esos avivamientos en los cuales hemos mucho leído que incluso hasta las cárceles tuvieron que cerrarse porque ya no había delincuencia. Esas cosas que nosotros oramos y anhelamos no comenzaron como nosotros a veces pensamos, con estrategias de marketing, con multitudes y un templo inmenso, bonito, cómodo. No comenzaron así.
Comenzaron con un grupo pequeño de personas que, creyendo que era el Señor el que abría puertas, se arrodillaron y clamaron por su nación, por su ciudad, y confiaron en que el Espíritu Santo iba a obrar. Así yo me imagino a la iglesia de Filadelfia, siendo débiles, tal vez siendo pocos, tal vez no teniendo influencia, porque decían, nosotros tal vez aquí en nuestra iglesia no tenemos a nadie influyente, pero fueron fieles al Señor en cumplir los mandamientos, fueron fieles al Señor a no negar su nombre, y entonces Cristo abrió puertas. Qué increíble esto, porque entonces no se trata de las multitudes, el que nosotros tengamos las puertas abiertas para la predicación del Evangelio. Se trata de un corazón humilde que delante del Señor reconozca que le necesita para obtener la victoria y que el Evangelio sea predicado en nuestra nación. Amén. Luego dice en el versículo 9, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Acuérdense que en esa época los judíos se creían poseedores del amor de Dios y que eran los únicos capaces de administrar la palabra y administrar la ley y administrar todo lo que venía del Señor. Y cuando vieron a Cristo mismo, se asombraron y se enojaron al punto que confabulando lo llevaron a la cruz. Porque sí, la eso. El complot que se armó para que lo llevaran a la cruz, ¿vino de parte de quién? ¿De los romanos? No, vino de los judíos celosos, enardecidos, por el celo que sentían de que cómo podía ser alguien que no estaba dentro de su círculo que hablara con tanta autoridad y que hablara lo que se tenía que decir y les dijera que ellos eran hipócritas y que ellos no eran quienes ellos creían que eran, los únicos administradores de la verdad y la gracia. Entonces, habían de esos judíos en Filadelfia también, y decía, mira, yo voy a hacer para que estos judíos que se congreguen en una sinagoga, que no es ni siquiera mí, es de Satanás, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Hermanos, yo sé que hoy en día a la gente le encanta decir que Dios nos ama a todos. Y es verdad, las Escrituras dicen que por cuanto Dios amó al mundo, el Padre amó al mundo, envió a su Hijo a morir por nosotros. Hay un amor que se extiende a toda la humanidad por cuanto hay gente que necesita ser salva. Y Dios nos ha amado a todos en la medida que ha enviado a su Hijo a morir por todos. Y Cristo murió por todos, y así se extiende el amor, la gracia del Señor para todos. Pero hay un amor especial, exclusivo para su iglesia. Hay un amor que en las Escrituras es evidente de Cristo por su iglesia. Y aquí lo menciona. Esto pudiese ser para algunos incluso contradictorio, porque dicen, no, pero es que Dios nos amó a todos y nadie es más amado que nadie. Aquí Cristo dice que ellos van a reconocer que es a ti a quien amo. Le dice la iglesia de Filadelfia. Y yo esto no lo quiero mencionar para que nosotros nos actemos y digamos, ¡oh! Es que entonces Cristo nos ama más a nosotros que a los inconversos. Lo que digo es que una iglesia fiel, un cristiano fiel, un cristiano que obedece su palabra, un cristiano que se mantiene fiel al nombre de Cristo, que aprende a reconocerse con humildad como débil y confía en el poder de Dios, puede saber, entender y tener la esperanza que el amor de Dios que reposa sobre nosotros, o que el amor de Dios para con nosotros, no es algo que Dios oculta, es algo que Dios hace evidente, es algo que es claro, es algo que se muestra, no es algo que se oculta, no es algo que a veces, como por ahí dicen, ese amor pequeño, escondido, como no sé cuántos han visto estos romances de ahora, ¿no? De las relaciones por ahí ocultas, o que es que no quiero mostrar en las redes, es que es algo aquí entre nosotros nomás, y en realidad no es por eso, en realidad es porque hay engaño, hay mentira, hay vergüenza.
el amor de Dios por su iglesia no es así. El amor de Dios por su iglesia es evidente, es palpable. El amor de Dios por su iglesia, Él lo grita a los cuatro vientos, lo dice en su palabra. Y nosotros deberíamos llenarnos de gozo, no de jactancia, de gozo eso. De que Cristo tiene un amor especial por nosotros y está dispuesto a mostrarlo frente a otros. Ahora, ¿qué clase de amor? Efesios 5, 25 al 27, dice, haciendo referencia a la relación de los maridos con sus esposas: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La ilustración que Dios nos da por medio de esta carta que escribe Pablo a los Efesios, la ilustración que Dios nos da para entender el amor de Cristo por su iglesia, es el amor que tiene un esposo por su esposa. Y les dice a los esposos: miren que hay un amor que ustedes van a reflejar, o que deberían reflejarse mutuamente, y es ese amor que tiene Cristo por su iglesia. Pero me encanta cómo acá se describe ese amor por la iglesia, porque dice que ese amor comienza desde que Cristo mismo se entregó por ella en la cruz. Pero luego dice, ¿para qué? ¿Para qué es ese amor que Dios no oculta y que Dios pone en evidencia frente al mundo? ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla, para que no tenga arruga ni mancha, ni nada que no se acepte delante del Señor. Entonces, si usted va a decir, sí, Cristo nos ama profundamente como ama a la iglesia de Filadelfia y lo va a hacer evidente ante el mundo, ¿para qué? Para que nosotros nos actemos ante los otros y digamos: mira, es que yo sí soy amado, tú no. Sino para que entendamos que Cristo ha muerto en la cruz por nosotros para santificarnos. ¿Y qué gana? ¿Qué ganamos? ¿Qué gana la iglesia con eso? ¿Qué gana la iglesia con que Cristo por medio de su palabra nos haga santos? ¿Qué gana la iglesia con eso? Gana el más alto honor que alguien en esta tierra pueda tener, y es que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando hay alguien o cuando hay un grupo de personas que llevan vidas rectas delante del Señor, no es el nombre de la organización o de la iglesia la que se da a conocer, sino el nombre del gran Dios que tienen. Porque este mundo se va a admirar y va a ver y va a decir: ¿por qué esta gente es diferente? ¿Por qué ellos sí obtienen la victoria sobre el pecado y nosotros no? ¿Por qué él sí puede y yo no? Porque Cristo está allí para santificarnos. Cristo está allí para quitar toda arruga, toda mancha de nuestras vidas por medio de la palabra y hacernos santos en ese proceso de santificación. Y de eso vamos a estar hablando en una serie posterior, de la santidad que tenemos en Cristo, del proceso de santificación y todo lo que tiene que ver con la santidad. Qué importante es, hermanos, que sepamos que ese amor que Cristo tiene por la iglesia no es para jactancia ni vanagloria, sino para que nosotros aprendamos a reconocer que hay una obra de santificación que Él está haciendo en nosotros. Y es por medio de eso que se evidencia ese gran amor que tiene por su iglesia. Y usted dice: pero es que no la hace con el resto. Claro, no la hace porque no han puesto su fe en Cristo. Porque habían judíos acá que no estaban dispuestos a reconocer a Cristo como el Señor, como su Señor, como el Mesías, como su Salvador, como su Rey. Ellos querían seguir en la vanagloria de su religión. El amor de Dios nos perfecciona. El amor de Dios nos une. El amor de Dios nos ayuda a crecer. El amor de Dios en nuestras vidas nos ayuda a poder glorificar el nombre de Él. Y ese es el más excelso, más grande puesto que un hombre debería buscar en la vida. Siempre, siempre decimos, ¿no? ¿Cuál es la medida de éxito, no? El tener bienes materiales, ¿cuál es el éxito de la vida? El mundo nos enseña que el éxito es el título, bienes materiales y bueno, un montón de cosas terrenales. Y la Biblia enseña claramente que lo más excelso que un hombre debería buscar es poder glorificar el nombre de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no llevamos vidas santas? ¿Cómo lo vamos a hacer si no llevamos vidas agradables al Señor?
No hay manera de agradar al Señor si nosotros desobedecemos su palabra, sino solamente obedeciendo su palabra, siendo fieles hasta la muerte. Amén. Luego continúa diciendo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Y aquí hay una promesa de protección y recompensa. Va a haber aflicciones en este mundo. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Va a haber una serie de acontecimientos que sabemos que en los últimos tiempos evidenciarán que Cristo viene pronto. Pero aún así, Cristo reconoce y da esa promesa de protección para los suyos, para su iglesia. Y además habla de esa recompensa, de esa corona. Y algunos allí yo he escuchado diciendo, hermanos, luchemos por esa corona que tenemos en el cielo. Esforcémonos por la corona. Esforcémonos porque hay una recompensa celestial. Y yo siempre he dicho, es negligente y hasta antibíblico pensar que la recompensa en el cielo solo serán bienes materiales. Más bien lo que refleja eso es la vanagloria de la vida y la vanidad de nuestros corazones en pensar que así como acá vivimos por bienes materiales, en el cielo también Dios nos va a dar bienes materiales, cuando en realidad, ¿qué haremos con esas coronas cuando nos sean entregadas? Apocalipsis 4, versículos 9 al 11, dice que cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran, adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Si la iglesia de recibir una corona es para una correcta adoración, si iglesia, un cristiano de recibir una corona en la eternidad es para poder traérsela delante del Señor y adorarlo y reconocer que es Él el Rey, Él es el merecedor de toda la gloria y la honra que puede haber. No es para nuestra honra y gloria, es para poder reconocer su majestad. Vendremos con manos vacías. Yo me preguntaba un día, ¿cómo? Pues si vamos a estar en cuerpos glorificados y no va a tener ofrenda que dar, pues. ¿De dónde vendrá la ofrenda para poder adorarle? Allí está la ofrenda. Él mismo te dará una ofrenda, las coronas prometidas para que tú las traigas delante del trono de Dios y le adores. Qué increíble esto, hermanos, porque entonces no se trata de que en el cielo tendremos palacios, coronas, joyas. El reino de Dios se trata de Él, nada más que Él. Dice, y continúa diciendo aquí el mensaje a Filadelfia, y a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Habrá un nuevo templo en una nueva ciudad de Jerusalén. Y en esa nueva ciudad dice que los haré columnas en ese templo. Nosotros seremos parte de ese templo. Nosotros seremos parte y fundamental, porque una columna no es cualquier cosa en una edificación. Pero ¿saben lo que a mí más me llama la atención de poder ser partícipes de esa adoración en el templo celestial? Y la presencia de que nosotros estemos allí como columnas. Y la referencia es que, ¿por qué somos columnas? Dice, porque nunca tendrán que salir de allí. Una columna, si no la puedes quitar, quiten esa columna entre todos y como se nos cae la casa abajo. No se puede quitar. No podemos quitar esa columna ahí. Pero ¿saben qué es lo más increíble? No solamente que nosotros estaremos allí de manera que no podamos salir y que estaremos perennemente allí, sino que dice luego, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Hermanos, ¿cuántos de aquí entendemos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús,
el Espíritu Santo no solamente que comenzó a obrar en nosotros, sino que viene a morar en nosotros. Sabemos eso por medio de las Escrituras, que es la seguridad, es la garantía que tenemos como cristianos, de que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Pero dice acá que cuando estemos en ese templo, cuando estemos en ese lugar, ese Nueva Jerusalén, no solamente que Cristo va a estar con nosotros, sino que dice que en nosotros se escribirá su santo nombre. En nosotros se escribirá su santo nombre. ¿Alguien acá puede acaso pensar que somos merecedores de tan grande privilegio? ¿De que el santo nombre de Dios puede estar escrito en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos daría tan grande privilegio? Porque nos ama. ¿Y cómo es que ha extendido su amor por nosotros? Por medio de Cristo. Qué gran promesa esta de que nosotros un día estemos delante del Señor y el nombre de Dios esté escrito en nosotros. Obviamente serán cuerpos glorificados, totalmente santos. No serán en estos cuerpos. Pero qué glorioso será el día en el cual estemos allí en el templo del Señor y Él escriba su nombre en nosotros. Y sabremos que le pertenecemos para siempre. De que ya no quedará duda alguna. Y ahí no es como, ok, de aquí a mañana puede ser que... No habrá duda alguna. Y será para siempre. Qué gran promesa y esperanza es esta, hermanos, iglesia, que no solamente creo que es para la iglesia de Filadelfia, sino también es para nosotros hoy. El saber que tenemos un Dios que mirando nuestra debilidad, que mirando nuestra perseverancia, Él ha estructurado un futuro así para nosotros. Hermanos, reconozcámonos como débiles y aprendamos, como dice el Salmo 92:10. Como David lo decía, Salmo 92:10. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. O como Isaías 40:29-31, donde se da una promesa. Y él dice, Él da de fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O digamos lo que decía Pablo. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios 12:9-10? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí yo no veo jactancia, ahí yo no veo, en las palabras de Pablo, una motivación más que venir delante del Señor y reconocer que cuando somos débiles, entonces el poder de Dios es el que se perfecciona en nosotros y dependemos de Él para todo lo que hacemos, hermanos, no solamente para las cosas espirituales. Hay gente que dice, no, es que Dios está para las cosas espirituales. Esta semana escuchaba la entrevista a un gran emprendedor millonario y a alguien le hizo una pregunta muy interesante y dije, vamos a escuchar qué responde. Le dijo, ¿para ti qué significa la fe y esto de orar en las mañanas? Es un multimillonario, gran emprendedor, gran ejemplo para muchos emprendedores. Y él dijo, no influye en nada, porque la verdad es que yo solamente le pido a Dios salud. Salud y bienestar, porque el que trabaja soy yo. Porque el que debe creer en lo que debo creer es en mí mismo, dijo.
porque yo soy el que tengo que tomar las decisiones todos los días. A Dios le pido salud. Y yo decía, qué jactancia más grande. El creer que solamente hay ciertas partes de nuestra vida que se las podemos entregar a Dios. Y no entendiendo que Cristo murió por nosotros en su totalidad. Y nos quiere por completo y no solamente una parte. No quiere nuestra confianza solamente para el día difícil. No quiere nuestra confianza solo cuando estemos enfermos. No quiere que nosotros le roguemos para ciertos aspectos financieros. Él quiere que nosotros aprendamos a depender total y exclusivamente de Él. Y que reconozcamos que le necesitamos cada día. Amén. Ánimos, iglesia. Ánimos, hermanos. Porque cada vez que aprendemos a venir a su palabra, encontraremos no solamente reprensión como en las semanas anteriores. Hemos encontrado reprensión, exhortación de parte de Dios para corregir nuestras vidas, sino también como hoy encontraremos aliento y esperanza y una promesa firme de que no estamos solos, de que Él ve nuestro proceder, que si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos obedeciendo sus mandatos, si nos mantenemos buscándole, Él va a dar a conocer su amor frente a todos, santificándonos, ayudándonos en cada prueba, fortaleciéndonos para aprender a dejar a un lado el pecado, para que nosotros podamos glorificarles, al punto que estaremos con Él en la eternidad, como columna de su templo, donde estaremos un día. Y no solamente que seremos suyos, sino que su nombre, su santo nombre estará escrito en nosotros. Amén. Eso es de esperanza, hermanos. Perseveremos, que allá vamos. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Que hablas a nuestros corazones, nos exhortas, nos animas y nos das esperanza, Señor. De verdad hoy venimos con nuestros corazones, Señor, con gratitud y también con gozo, sabiendo, Señor, que aunque somos nosotros encontrados imperfectos delante de ti, tú, Señor, por medio de tu obra y por medio de lo que hiciste en la cruz, y el proceso diario a través de tu Espíritu Santo, nos santificas, nos ayudas, nos fortaleces. Tú nos ayudas, Señor, a poder glorificar tu nombre. Nos abres puertas para que podamos proclamar tu palabra en cada rincón de la tierra. Rogamos como iglesia, Señor, una iglesia débil, una iglesia pequeña, una iglesia con limitaciones, que tiene un Dios grande y poderoso. Que sea usted, Señor, llevándonos a cumplir su misión, desde nuestros hogares, desde nuestra ciudad hasta lo último de la tierra. Señor, tú eres el que proveerá los recursos. Tú eres el que proveerá los obreros. Tú eres el que proveerá, Señor, la fortaleza necesaria, el ánimo, Señor, necesario, para que, Señor, tu iglesia cumpla tu misión. Y no solamente oramos por nuestra iglesia, oramos por la iglesia de Cristo en Ecuador. Oramos porque sabemos, Señor, que como iglesia débil en muchos aspectos, Señor, tú eres el único que puede obrar en nosotros y fortalecernos. No solamente para poder cumplir tu misión ahora, sino para poder estar un día delante de ti, Señor, en la Nueva Jerusalén, para la eternidad. Gracias, Señor, por ese privilegio. Y gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, y nos gozamos y esperamos en ti, porque tú vienes pronto, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.